Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre algunos aspectos relacionados con la educación virtual que nos permitan conocer un poco más sobre ese nuevo ambiente o mecanismo de educación a través del uso de las tecnologías. Es muy importante siempre iniciar diciendo que la tecnología es un medio por el cual se da la educación virtual, y en todo ese proceso no se debe perder de vista el hecho de que es educación. Por lo tanto, es la pedagogía el centro de esta conversación. Los principales inconvenientes que se presentan es el desconocimiento de lo que es, en primer lugar, producir los contenidos para la educación virtual. No se trata de simplemente unos PDFs o unos documentos escaneados en la web. Se trata de que la presencia del autor de textos, que se llama quien conoce el tema, se va a dar a través de los contenidos que se publican en la web. Por lo tanto, son contenidos que deben desarrollarse de una manera apropiada, y para eso pues hay modelos y metodologías que ya se utilizan de una manera formal. Nosotros usamos en Uniminuto el de la celda de producción, en el cual ese autor de textos que tiene el conocimiento se une con un grupo donde está el profesional en lo pedagógico, en lo comunicacional, en lo tecnológico y en lo administrativo, para administrar ese proceso de crear el objeto virtual de aprendizaje. Ese es el primer, llamémoslo, inconveniente, que deja de serlo cuando se sabe que la provisión del contenido es fundamental. Y lo otro son las ideas que tienen las personas sobre la educación virtual. La palabra virtual suena a no real, y realmente virtual sí es real, y será real cuando el estudiante hace un enter o un clic en su mouse y entra al contenido y entra en contacto con el tutor, con el profesor, con los contenidos. Los retos para el docente y para el estudiante, pues cada uno tiene el suyo. El docente debe prepararse como tutor con un perfil de servicio, un perfil de no perder el contacto con los estudiantes que están en la web. No responder un correo puede ser una deserción en un momento dado. O sea, la presencia del docente, del ser vivo, del educador en la virtual no se debe perder de ninguna manera. Y el estudiante, quien tiene el mayor reto, porque es el que estudia, tiene que tener una capacidad de autoestudio, de lectura, de escritura, y es tal vez uno de los temas más difíciles porque hay una problemática en ese sentido. ¿Estarán preparados para aceptar los cambios? Es un problema de actitud. Indudablemente la educación virtual es más fuerte en los posgrados que en el pregrado, porque la preparación personal del estudiante es menor. Y por parte del profesor, entender que lo virtual no significa simplemente mirar si los estudiantes entraron o no, sino tener una acción viva sobre el tema de la formación. O sea, la enseñanza, el aprendizaje, o más bien el aprendizaje y la enseñanza, y la tutoría del profesor, que tiene unos mecanismos distintos a la presencial. Eso debe tenerlo en cuenta. La educación virtual hace muchos años en Colombia no era bien vista por el Ministerio de Educación o por los entes gubernamentales. Cuando se nos vinieron a Colombia todas las universidades que tienen educación virtual muy fuertes, el Ministerio tomó acción y comenzó a trabajar un modelo de educación virtual. Para eso hizo una investigación con universidades que teníamos modelos de educación virtual y creó un modelo que propone el Ministerio de Educación. El papel de ellos ha sido hablar sobre el tema, formar a los tutores, formar a los profesores, hacer que se tomen cursos virtuales, que las universidades construyan programas, construyan contenidos y que la experiencia se desarrolle de manera más amplia en todo el país. Eso ha avanzado muchísimo, nuestro ministerio está muy fuerte en eso y cada vez estamos estableciendo normas para aprobar programas virtuales que hace muchos años no querían ni siquiera verlos. Hoy en día al revés los están estimulando. Ahora, la pregunta de la calidad, si lo virtual va a tener una influencia negativa o positiva en la educación, yo diría que ahí viene la responsabilidad de los profesores, de los pedagogos, y claro, la influencia interdisciplinar en la creación de los contenidos, donde tanto el ingeniero de sistemas como el pedagogo, como el comunicacional que ya hemos hablado, el ingeniero de sistemas, tiene una responsabilidad para la calidad primero de los contenidos.
Y luego la calidad se puede dañar por un gran contenido y con una acción de poco interés y de poca intervención pedagógica por parte del profesor. Ese temor, que es popular, es lo que puede frenar un proceso de educación virtual. En general la gente piensa que es más calidad lo presencial que lo virtual. Sin embargo, termino con una reflexión en este sentido. El que aprende es el estudiante. En lo presencial casi siempre se da el que enseña y recibe pasivamente el estudiante, a no ser que haya un trabajo autónomo fuerte, que a veces no se da, a la CDE y el sistema de créditos así lo exige. En lo virtual no hay remedio, el estudiante es el que tiene que estudiar, ser autónomo, leer los contenidos, y el profesor cambia su rol hacia una especie de dirección del proceso, pero el estudiante, si realmente tiene estas características del autoestudio, va a tener un mayor aprendizaje en lo virtual. Sin embargo, la deserción tiende a ser alta en lo virtual, precisamente por eso que ya hemos hablado de una disciplina que tanto los profesores como los estudiantes deben ir obteniendo.